sigamos estudiando el libro de Génesis. Sigamos estudiando el libro de Génesis. Pueden ustedes abrir sus Biblias en Génesis capítulo 2. Hemos estudiado hasta ahora la introducción y estamos estudiando la primera sección del libro de Génesis, los orígenes de los cielos y de la tierra. Este mensaje de hoy, hermanos, en Génesis 2, 4 a 2:25, es el tercer mensaje de los diseños perfectos de Dios para el ser humano. En lo que nos estamos enfocando es esto, hermanos. Esta es la proposición para este pasaje. Mientras que Génesis 1 es un resumen de toda la semana de la creación, Génesis 2:4 a 2:25 es una expansión, una ampliación del sexto día, especialmente de la creación del ser humano, donde se nos dan esos detalles de la creación del ser humano. A esos detalles les estamos llamando los diseños perfectos de Dios para el ser humano. Y al estudiar esos diseños que nos muestran la gloria, el amor, la soberanía de Dios, queremos motivarnos, queremos exhortarnos al arrepentimiento de nuestros pecados, porque fue nuestro pecado el que arruinó las cosas. Y queremos también motivarnos a darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. El bosquejo, hermanos, de este pasaje es el siguiente. Los diseños perfectos de Dios para el ser humano son el diseño de un mundo perfecto, eso está en Génesis 2, 5 y 6. El diseño de una persona perfecta, Génesis 2, 7. El diseño de un hogar perfecto, Génesis 2, del 8 al 14. El diseño de un trabajo perfecto, Génesis 2, 15. Y el diseño de relaciones perfectas, Génesis 2, del 16 al 25. Hemos visto los 4 primeros, solo nos falta el último, pero queremos hacer un breve resumen, un recordatorio de los 4 primeros. Así que esto va a ser un recordatorio de lo que hemos estado viendo en los 2 mensajes anteriores. Primero, el diseño de un mundo perfecto. Génesis 2, 5 al 6, pueden ustedes irlo viendo en sus Biblias. Nos enseña, hermanos, que Dios diseñó un mundo en el que todo funcionaba a la perfección para la vida del ser humano, quien solo necesitaba extender su mano y comer de los árboles, de las frutas de los árboles, sin necesidad de arduo trabajo regando o labrando la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? No necesitaba trabajar para comer el ser humano y todo funcionaba perfectamente. El mundo permaneció perfecto hasta que pecamos. El mundo permaneció perfecto hasta que el ser humano pecó. Con el pecado del ser humano vino la maldición de Dios sobre el mundo que había creado. Ahora hablemos del diseño de una persona perfecta. El diseño de una persona. Génesis 2:7. Véanlo ahí rápidamente en sus Biblias. Génesis 2:7 nos muestra la creatividad de Dios para formar al ser humano como una criatura diferente, pero no solo diferente, sino también superior, de mayor dignidad que cualquier otra criatura viviente. La única criatura compuesta de una parte material, porque fue formado del polvo, es decir, tiene un cuerpo, pero no solo eso, sino que también está compuesto de una parte inmaterial, un espíritu que Dios sopló, Dios mismo sopló ese espíritu en su nariz. Solo los seres humanos somos cuerpo y espíritu. Adán y Eva, hermanos, fueron personas perfectas, sin ningún defecto. No estaban propensas al dolor, a la enfermedad, al envejecimiento. Aparte de eso, su espíritu era inocente, puro, santo, totalmente apto y libre para tener comunión con Dios frente a frente. Y así permanecieron ellos perfectos hasta que pecaron. Y con eso vinieron las enfermedades,
el dolor al parir, el sudor, el cansancio y finalmente la muerte de su cuerpo. Y a su espíritu vinieron los conflictos, la vergüenza, la pena, el miedo y lo peor de todo, la separación de su creador, la separación de Dios. Tanto cuerpo como espíritu, como son inseparables, quedaron dañados cuando pecaron. El tercer diseño es el diseño de un hogar perfecto. Ahora vean Génesis 2 del 8 al 14. Nos enseña esa porción que aún siendo el mundo perfecto, Dios permitió, oigan bien, Dios permitió que el ser humano lo viera preparando un lugar especial, un huerto en el Edén donde abundaba el alimento y el agua para que fuera su hogar, El énfasis de Moisés era demostrar que ese lugar existió, fue real, pero también el énfasis de Moisés es demostrar que el primer hombre, el primer ser humano pudo conocer a Dios como un padre amoroso, como un Dios personal, proveedor, protector, como un padre en el cual el ser humano podía confiar. Y el ser humano pudo vivir en este hogar perfecto hasta que pecó. Y Dios lo expulsó, puso querubines y una espada encendida, guardando el camino para el árbol de la vida. El último diseño que vimos el domingo pasado fue el diseño de un trabajo perfecto. Génesis 2:15 muestra que Dios diseñó para el ser humano un trabajo que no era un trabajo para comer, no era un trabajo por necesidad o un trabajo por obligación o un trabajo para sobrevivir. Dios diseñó un trabajo que más bien era un ministerio. El ministerio de cuidar, de guardar, santo, puro, sin mancha, libre de intrusos, ese hogar perfecto donde se reunía con Dios. Ese fue el trabajo, el ministerio que Dios le dio a Adán. Y ese fue su trabajo hasta que pecó y fue expulsado de ese lugar de reunión con Dios. Por eso, hermanitos, hoy en día tenemos que trabajar duro para comer, para sobrevivir. Ahora trabajamos por obligación. Pero hermanos, incluso la misma Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. O también dice en Proverbios, mira la hormiga, oh perezoso, imítala, trabaja como ella. Pero hermanos, a los que creemos en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nosotros podemos considerar que nuestro trabajo principal en este mundo no es trabajar para comer, para vestir, para beber o para pagar las deudas. Ese no es nuestro trabajo. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, nuestro principal trabajo ha vuelto a ser el ministerio de guardar, de cuidar el huerto, el lugar de reunión, el templo donde nos reunimos con Dios. Y ese es nuestro corazón, donde habita el Espíritu Santo. Así que si usted cree en el Señor Jesucristo, ese es su trabajo, su ministerio. Como dice Filipenses 2:12, ocupaos, trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, esos son los 4 diseños que hemos repasado hasta ahora. El diseño de un mundo perfecto, de un hogar perfecto, de una persona perfecta y de un trabajo perfecto. Vamos a comenzar a estudiar, porque no lo vamos a poder cubrir todo hoy, el diseño de relaciones perfectas. Relaciones perfectas. Creo que todos hemos escuchado decir, ¿verdad?, a nuestro alrededor, en todas partes, que el ser humano es un ser relacional, que toda persona necesita
relacionarse con otras personas, comunicarse con otras personas, tener vínculos fuertes con otras personas. Y creo que todos, independientemente de su ideología o de su cosmovisión, están de acuerdo que necesitamos, cada persona, relacionarnos con los demás, tener relaciones personales con los que nos rodean. Los filósofos dicen, como Aristóteles, el hombre es un ser social, dicen los filósofos. También dicen ellos, se es tanto como se coes. Es interesante eso. Ellos dicen, uno es mientras tiene comunión, tiene relaciones con los otros. Barón de Montesquieu dijo, el hombre es un animal social formado para agradar a la sociedad. Los psicólogos hablan del famoso sentido de pertenencia también. E incluso los evolucionistas dicen, el hombre es el animal más social de los animales. Así que todos están de acuerdo con eso. Quizá existan algunas pocas excepciones, pero por regla general nadie quiere vivir solo, ¿cierto? Nadie quiere vivir solo. Todos quieren gozar de relaciones, de comunión y de vínculos fuertes con otras personas. Todos necesitamos sentirnos parte de un matrimonio o de un noviazgo, para empezar, de una familia, de un equipo, de un grupo, de una iglesia, de una organización, de un país, etcétera. Generalmente, hermanos, cuando alguien tiene actitudes antisociales, lo vemos raro, lo criticamos o lo rechazamos. Pero hasta el más antisocial de todos sabe que de vez en cuando necesita relacionarse con los demás para vivir. Pero hablando como cristianos, nuestra cosmovisión bíblica, la Biblia, demuestra que el ser humano es un ser relacional. La Biblia lo demuestra. Así como Dios es un ser relacional, también nosotros somos seres relacionales. Dicho de otra forma, la Biblia dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un ser relacional que se relaciona consigo mismo, y entonces nos hizo de esa forma, seres relacionales. Dios pudo diseñarnos como seres relacionales porque Dios se relaciona consigo mismo en la Trinidad. Recordemos que es un solo Dios, pero tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esas tres personas se han relacionado, se han amado, han trabajado unánimes desde la eternidad. Gozan de una relación perfecta. Génesis 1:26, que ya lo estudiamos, lo demuestra. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos esa pluralidad, ¿verdad? Dios es singular, pero tres personas que se relacionan, se aman. También Génesis 11:7 dice, cuando estaban construyendo la torre de Babel, entonces dijo Dios, vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua. Vamos, bajemos, confundamos. Un libro de teología dice lo siguiente, escuchen lo que dice este libro de teología. Si Dios fuera simplemente un ser solitario y unipersonal como los falsos dioses generalmente son solitarios, no podría ser eternamente amoroso. Oigan, si Dios fuera un ser solitario, no podría ser un Dios amoroso, porque antes de la creación no habría nadie a quien amar. Pero Dios es amor, y ese amor se ha expresado perfectamente desde la eternidad pasada dentro de la eternidad. Así pues, el hombre está diseñado a imagen de Dios como un ser relacional, que no solo es capaz de relacionarse con otras personas y con Dios de forma amorosa. Escuchen esto, no solo somos capaces de relacionarnos con otras personas y con Dios, sino que también se nos exige que lo hagamos para experimentar
plenitud. Hermanos, la Biblia nos exige relacionarnos con Dios y con el prójimo. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Y el segundo después de ese. Mateo 22:37 dice, y él le contestó, Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios. El amor es parte de una relación, comunión. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo. ¿Cómo podemos amar al prójimo si no nos relacionamos con él? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estudiábamos Génesis 1:26 al 31, y quiero que vayan ahí, Génesis 1:26 y 31, estudiábamos la definición de lo que es un ser humano. Eso estudiábamos en Génesis 1:26 al 31. Y uno de los aspectos de lo que es un ser humano es que un ser humano tiene dos relaciones primordiales. Dos relaciones primordiales. Veamos Génesis 1:26. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. En eso que acabamos de leer, hermanos, vemos que hay dos relaciones primordiales: la relación con Dios y la relación en el matrimonio. El ser humano fue creado a imagen, conforme a la semejanza de Dios, para que se pudiera relacionar con Dios y para que se pudiera relacionar con los demás. Ahí está la relación con Dios, creados a imagen de Dios para poder relacionarnos con Dios. Pero también fue creado varón y hembra para que pudiera tener relación con una persona de sexo diferente, por eso es varón y hembra, dentro del matrimonio. A imagen de Dios, varón y hembra, porque las dos relaciones primordiales del ser humano son con Dios y con su cónyuge en el matrimonio. Si ven el versículo 28, dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. En otras palabras, tengan hijos. La relación padres e hijos es una relación derivada del matrimonio. Es un producto del matrimonio. Es de hecho una bendición que Dios derrama sobre los matrimonios. Y también derivado del matrimonio es la relación de, si tienen hijos, hermanos con hermanos. Así que la relación de hermanos con hermanos es derivada del matrimonio. Y cuando los matrimonios tienen muchos hijos, se forman ¿qué? Sociedades, comunidades. Así que eso también es derivado del matrimonio. La relación con Dios y el matrimonio son las dos relaciones primordiales del ser humano. Ahora, todo esto que estoy diciendo, hermanos, es ampliado, expandido en Génesis 2:4 al 25. Recuerden, hermanos, este pasaje presenta los detalles de la creación del ser humano y nos presenta, hermanos, estas relaciones perfectas. Vamos a leer Génesis 2:16 al 25. Génesis 2:16 al 25. Dice lo siguiente: y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar.
de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y se la trajo al hombre. Y el hombre dijo, y este es el primer poema de amor: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer o varona, como dicen sus Biblias, porque del hombre o el varón fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La definición del matrimonio. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaba. En esto que acabamos de leer, hermanos, vemos el diseño de 3 relaciones, un diseño perfecto de 3 relaciones. Aunque siendo estrictos, hermanos, realmente solo habla de 2 relaciones y una la podríamos considerar no una relación, sino un ejercicio de dominio. Estas son las 3 relaciones que aparecen ahí: la relación con Dios o con el Creador, la relación con la creación, es decir, con las criaturas, y la relación con el cónyuge, con el compañero o la compañera dentro del matrimonio. Como les dije, la segunda relación, la relación con la creación o con las criaturas, más que una relación, es un ejercicio de dominio que Dios le dio al ser humano. Hoy, hermanos, vamos a estudiar la relación con el Creador. La relación con el Creador. Tengan abiertas sus Biblias en Génesis 2, 16, 17. Ahí, hermanos, en esos 2 versículos nos muestra aspectos importantes de la relación del hombre, del ser humano con Dios. Sin embargo, todo el pasaje, hermanos, desde el versículo 4 hasta el versículo 25, nos dan detalles de la relación del ser humano con Dios. El domingo pasado yo les decía, hermanos, que ahí hay una secuencia de acciones y que esa secuencia de acciones Dios formó al hombre, 2:7. Dios plantó un huerto, 2:8. Dios sacó al hombre y lo puso en el huerto, Génesis 2:15. Y esa secuencia de acciones nos demuestra, hermanos, que desde que Dios creó al hombre, se presentó delante de él como un Dios personal, amoroso, proveedor, digno de toda confianza. El ser humano pudo ver a Dios organizando todo en el huerto de Edén para él, haciendo que surgieran, brotaran árboles buenos para comer, agradables a la vista para él, agua para él. Y después hasta vio cuando le proveyó una compañera para él. El ser humano pudo conocer a Dios como un padre, como un padre. Les hacía ver el domingo pasado que en todo este pasaje a Dios no solo se le dice Dios, sino que se le dice Jehová Dios. En hebreo es Yahweh Elohim. Elohim es el nombre común de Dios, el nombre genérico de Dios. Y Yahweh es ese nombre, Jehová es ese nombre personal, ese nombre de su relación, ese nombre del pacto con el cual Él se presenta y se relaciona con su pueblo, con sus hijos. Nadie, hermanos, oigan bien esto, nadie, a excepción de Jesucristo, tuvo un mejor conocimiento de Dios que Adán. Nadie. Porque Adán pudo ver a Dios como un padre, proveyéndole todo delante de sus ojos, hablando con él. Solo Jesucristo tuvo una mejor relación con Dios que Adán. El primer ser humano, hermanos, pudo conocer a Dios como un padre amoroso, proveedor, digno de toda confianza y cercano. Y así es Dios. Él sigue siendo así porque Él no cambia. Él es inmutable. Ahora, hermanos, vuelvan a Génesis 2, 16, 17. Ahí vemos una nueva palabra. Una nueva palabra que también tiene que ver con esa relación entre el ser humano y Dios. Es la palabra ordenó o mandó.
Dios mandó. Esa palabra es primera vez que aparece en la Biblia. Y esa palabra significa con fuerza y con autoridad declarar, instruir lo que otros deben hacer. Esa palabra, hermanos, también tiene mucho que ver en nuestra relación con Dios. Dios mandó. Significa que Dios ejerció soberanía, autoridad, potestad, reino e imperio sobre el ser humano. Y lo sigue haciendo, hermanos. Es importantísimo que cada uno de nosotros reconozca que en nuestra relación con Dios, Él es superior, nosotros inferiores. Soberano, súbditos. Grande, pequeño. Señor, criado. Es importantísimo que reconozcamos que en el diseño de la relación de Dios con el ser humano existe también la autoridad, la soberanía de Dios. Él es un Padre amoroso, amén, cercano, proveedor, protector, digno de confianza, pero Él es también un Padre soberano, un Padre que tiene toda autoridad, todo el derecho para dictar leyes y mandamientos. Y muchas veces eso no lo queremos aceptar. Y nuestras decisiones lo demuestran. No lo queremos aceptar. ¿Cómo lo demostró la decisión de Adán? No lo quiso aceptar. En Semana Santa yo prediqué este pasaje también. Así que voy a decir varias cosas que ya están en ese excelente mensaje. No, son mentiras. De Semana Santa. En Semana Santa yo le decía que en Génesis 2, 16, 17 encontramos tres cosas: un permiso, una prohibición y una sanción. Un permiso, una prohibición, una sanción, o sea, una condena. Primero hablemos del permiso. Dice Génesis 2:16: de todo árbol del huerto podrás comer. Ese es el permiso. El permiso nos demuestra que Dios es bueno, hermanos. Dios ejercita autoridad, pero es una autoridad amorosa, proveedora. Miren, de todo árbol del huerto podrás comer. Él está dando permiso de que el hombre supla todas sus necesidades. Ahora, el contexto de eso, de todo árbol del huerto podrás comer, viene de Génesis 2:9. En Génesis 2:9 dice: el Señor había hecho brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Eso significa que Dios hizo brotar una abundancia de árboles y le dice: de todos esos vas a poder comer. Dios le dio permiso a Adán de comer de todo. De todo, solo había una excepción. O sea que el permiso de Dios era algo irrestricto. Equivalía, hermanos, a casi, oigan bien, casi una libertad total. Dios es bueno. Ahora, hermanos, una pregunta importante. Si Dios le dijo de toda esa abundancia, de toda esa cantidad increíble de árboles con frutas, puedes comer, ¿qué necesidad tenía el hombre y la mujer de comer del único árbol que Dios le prohibió? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había? Y por otro lado, ¿qué ganaba Adán si obedecía a Dios? ¿Qué ganaba Adán si obedecía a Dios? Pues, hermanos, que todo siguiera igual. Que se mantuvieran todos esos diseños perfectos de lo que hemos estado hablando. Que se mantuviera el mundo perfecto, el hogar perfecto, la persona perfecta, las relaciones perfectas, la vida en comunión con Dios. Eso ganaba el hombre si obedecía. Dios es bueno. Pero ahora miremos la prohibición, versículo 17. Ese es el permiso. Ahora hablemos de la prohibición. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás.
Otra vez, hermanos, el contexto está en Génesis 2:9. Vayan a Génesis 2:9, dice: asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esos dos árboles, hermanos, eran árboles reales, no son cuentos. Eran como cualquier otro, seguramente eran hermosos a la vista, buenos para comer porque tenían fruto. Pero eran especiales porque Dios les puso nombre y Dios los sembró en el centro del jardín. Seguramente, hermanos, es que seguro, 100% seguro, eran árboles buenos, porque Dios no hace nada malo. Seguramente los animales podían comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque a ellos no se los prohibió. Se lo prohibió al hombre nada más. Aunque los dos eran especiales, aunque los dos eran reales, aunque los dos eran buenos, uno era sobrenatural y el otro era natural. El árbol de la vida era sobrenatural porque tenía poder. Veamos Génesis 3:22. Génesis 3:22 dice: entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Tenía el poder de extender la vida para siempre. Y Dios dice: el hombre ha pecado. Cuidado que vaya a comer de ese árbol, porque entonces su vida va a ser una miseria para siempre, porque ha pecado y está separado de nosotros. No debe extender su vida. Es un árbol que vamos a ver en el reino eterno. Apocalipsis 22:1. Aquí va a aparecer, hermanos, para que no lo busquen, aunque está al final de la Biblia, último capítulo de la Biblia. Dice: después el ángel me mostró un río de agua de vida. Aquí Juan estaba viendo el reino eterno, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Escuchen: y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. O sea que en el reino celestial habrá más de un árbol de la vida, porque dice que estaba a cada lado del río. Y también los que creemos en el Señor Jesucristo, se nos ha prometido que vamos a disfrutar del árbol de la vida. El pastor Luis Sánchez hace poco predicó el mensaje a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:7, tal vez lo recuerdan. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, ¿a quién? Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. También Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras, los que creen en el Señor Jesucristo y se arrepienten de sus pecados, para tener derecho al árbol de la vida. Es un árbol sobrenatural, el árbol de la vida. Ahora, el otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, pues probablemente era un árbol natural como cualquier otro. No tenía ningún poder especial. De hecho, solo aparece en Génesis 2 y 3, y de ahí nunca se vuelve a mencionar. No se ve en el reino celestial. Probablemente ya no existe. La única cosa diferente de ese árbol es que Dios le dijo al hombre: no comas de él. No comas de él. Esa era la única prohibición de Dios, hermanos. Pequeña, mínima, ínfima. Ante toda la abundancia que Dios le había dado al hombre, una cosa le había prohibido. Hemos visto el permiso, la prohibición. Ahora veamos la sanción. El día que de él comas, dice Génesis 2:17, el día que de él comas, ciertamente morirás. Claro, enfático.
Es un mandato como el que los reyes emitían, los decretos de un rey. Es un mandato como el de un legislador o juez, porque Dios es esas cosas. Dios es rey, Dios es juez, Dios es legislador. Así de claro le habló Dios a Abraham. Pero entonces, hermanos, aquí viene el punto que quiero que todos reflexionemos en esta mañana. Mediten bien en esto, hermanos. Dios le planteó o puso por delante de Adán un permiso y una prohibición. ¿Ok? Un permiso y una prohibición y una consecuencia. Entonces, hermanos, pensemos en eso: un permiso, una prohibición y consecuencias. En el fondo, ¿qué es lo que Dios estaba presentando delante del ser humano? ¿Qué representaba para Adán eso? Un permiso, una prohibición y consecuencias. ¿Qué era lo que Dios estaba poniendo delante del hombre? ¿El qué? ¿Cómo? Exacto. Estaba probándolo. Dios estaba poniendo delante del hombre una prueba. Dios puso delante del hombre una elección: el permiso o la prohibición. Dios le dio al hombre la oportunidad de tomar una decisión, pero también le dejó bien claro al hombre que sería responsable de su decisión. Dios le presentó una prueba, la oportunidad de decidir, pero también le dejó claro que el hombre iba a ser responsable de su decisión. La decisión acarreaba consecuencias. Si elegía obedecer, todo seguía perfecto. Si elegía desobedecer, habría una nefasta consecuencia: la muerte. La muerte. Algunos se preguntarán: ¿quién le dio ese derecho a Dios de probar al hombre? La pregunta es absurda. Isaías 45:9 dice: ay del que pleitea con su hacedor. Dirá el barro al alfarero: ¿qué estás haciendo? Romanos 9:20: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques, para que discutas con Dios? La pregunta es absurda: ¿quién le dio ese derecho a Dios? Pero la respuesta no es absurda. Nadie le dio ese derecho a Dios, porque Él tiene ese derecho, porque Él es Dios, el único Dios eterno, todopoderoso, infinito. Y por lo que Él ha hecho, Él es el creador, Él es el dador, Él es el sustentador de toda vida. Salmo 24 dice: del Señor es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay en ella es de Él, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Él tenía todo el derecho de probar al hombre. Entonces, ¿fue justo Dios probando al hombre? Tiene el derecho, pero ¿era justo que lo pusiera a prueba? También era justo, totalmente justo, que Dios probar al hombre. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, es una razón lógica, porque todo lo que Dios hace es santo, justo y recto. Así que si Dios probó al hombre, es porque era justo que lo probara. Segundo lugar, porque Dios le había provisto sobreabundantemente al hombre. El hombre no tenía necesidad de comer de ese árbol, porque podía comer de todos los demás. Tercera razón, ¿por qué era justo? Porque si el hombre obedecía, Dios era glorificado. Y Dios siempre busca su gloria.
Así que era justo probar al hombre para que la gloria de Dios fuera magnificada. Cuarta razón, era justo porque si el hombre obedecía, si decidía correctamente, el hombre recibía recompensa. El hombre recibía vida con su Creador. Y algunos dicen que era justo también porque paraíso sin voluntad, o sea, si no quiero estar en el paraíso, no es paraíso, dicen algunos. Así que el hombre tenía que tener la oportunidad de decidir. Los que acusan a Dios de maldad y le echan la culpa de todo dirán que Dios tentó a Adán y a Eva. Pero Dios no tienta, Dios pone a prueba. Dios puso delante de Adán la vida y la muerte, el permiso y la prohibición, y le dejó clara que era suya la responsabilidad por su decisión. Ciertamente el día que de él comas, morirás. Dios actuó conforme a derecho y a justicia, e incluso también conforme a bondad. Dios es bueno. Hermanos, Dios pone a prueba los corazones. Dios probó a Abraham. Génesis 22:1 dice que Dios probó a Abraham y le dijo: tráeme tu hijo. Dios probó a Israel. Deuteronomio 30 dice: mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo pongo delante de ti vida y muerte. Dios nos prueba a nosotros. Nos prueba a nosotros. Dice Santiago capítulo 1 versículo 12 al 15: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida. El que persevera la prueba recibe corona de vida. Pero cuando alguien es tentado, no diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Nosotros también tenemos las dos cosas frente a nosotros: vida y muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Toda persona tiene vida y muerte delante de ellas. Ahora, hermanos, tenemos un panorama más amplio del diseño de una relación perfecta entre Dios y el ser humano. Ese diseño es, hermanos, escuchen, que Dios se presenta al ser humano como un padre amoroso, proveedor, cercano, digno de confianza, pero también como un padre soberano que con toda autoridad pone a prueba la fidelidad del hombre y lo hace responsable por su decisión. Esa es la relación, el diseño perfecto de esa relación. Y esta relación, hermanos, se mantuvo perfecta. Se mantuvo perfecta hasta que el hombre pecó. Hasta que el hombre pecó. Y la sentencia, la sanción se cumplió. El hombre murió espiritualmente, quedó separado de Dios y posteriormente murió físicamente también. Y eso, hermanos, ha impactado la vida de todos nosotros. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos pecaron. Todos hemos desobedecido. Todos hemos transgredido. Pero por la misericordia de Dios, hermanos, el acto de desobediencia de un hombre
hizo que entrara el pecado y entrara la muerte a todos nosotros. Pero el acto de obediencia, de fidelidad de otro hombre, Jesucristo, ha hecho que ahora tengamos acceso a la justificación, el perdón de nuestros pecados. Dice Romanos 5:17, porque si por la transgresión de un hombre, o sea Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo, hermanos. Dios es bondadoso. Yo les ruego a todos que consideren que tienen la vida y la muerte delante de ustedes. Escojan la vida. Crean en el Señor Jesucristo y arrepiéntanse de sus pecados. Y vivan de acuerdo a la palabra del Señor. Y los que ya hemos creído, ahora podemos celebrar esa salvación en la cena del Señor. Voy a pedir al grupo musical que pase al frente y nos entonen un canto, y el pastor Neptalí va a dirigir la cena del Señor.